vamos a presentar primero a los entrevistados y después les voy a compartir a ellos también una pequeña novedad que salió en el día de hoy en Estados Unidos. Vamos a hablar con Nicolás Arias y Nicolás Barone, agentes fiscales, ambos dos, del Distrito Judicial Sur. Vamos a hablar con dos Nicoláses. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, ¿Todo buen bien? día. Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, gracias. Quiero decir esto rápidamente para que nos pongamos en situación de que la realidad que estamos viviendo. Hoy publica el Washington Post en Estados Unidos, como información a la que pudo acceder el diario, que un impostor utilizó la voz y textos generados por inteligencia artificial para hacerse pasar por Marco Rubio, que es uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca desde que asumió Donald Trump, y contactó, haciéndose pasar por Marco Rubio, a 3 ministros de Asuntos Exteriores, un gobernador de Estados Unidos y un miembro del Congreso de Estados Unidos. Andá a saber de qué hablaron, ¿no? Digo, para ponernos en situación de el avance de la tecnología y a lo que estamos expuestos. Incluso, nada más y nada menos que un principal funcionario de la Casa Blanca. Ambos Nicolás, la intención que está teniendo, digamos, la justicia es involucrarse más directo en este tipo de prevenciones para que no nos llegue ningún mensaje y no nos metan el perro a través de un mail, un mensaje de texto, lo que fuera. Sí, en principio el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, lo que trata es de evitar que ocurran primero este tipo de situaciones. Estamos corriendo atrás de un montón de hechos similares, pero imagínate que pasa esto en Estados Unidos, en un lugar donde hay muchísima seguridad, que le espera al ciudadano común Claro. que lo puede personificar de distintas formas, simulando ser cliente de un banco, simulando ser un contacto de WhatsApp, de distintas formas, ¿no? Obviamente. Sí. Así que, nada, estamos tratando de ayudar y dar una mano en esto, que si podemos colaborar un poco en disminuir este tipo de casos, más que nada que la gente no pierda tanto dinero, ¿no? Claro, leía creo que es un comunicado que la Gran de la Justicia, más de 600 estafas virtuales entre enero y junio de este año. Sí. Capaz el número no es lo que va a resonar en la población, sino que capaz es el porcentaje, ¿no? Es un sexto de la cantidad de causas que hay, y además va mutando, va continuamente cambiando. Lo que hace unos años era reemplazar la identidad en el WhatsApp para cambiar dólares, hoy capaz esa modalidad ya no es tan necesaria, porque el libre cambio de dólares ya no implica que vayamos al mercado negro o que la gente lo cambie con su contacto, sino que hoy es reemplazar la identidad a través de los mails, de lo que es un enlace que le permite acceder a su cuenta y poner usuario y contraseña a la persona, y inmediatamente ya le obtuvieron los datos para acceder a su home banking. Y además es digamos, el dinamismo que describe Nicolás implica esta labor de prevención. De alguna manera, la utilización de las tecnologías de la información, etcétera, permite realizar un cúmulo de transacciones que son beneficiosas para la población. No es que de alguna manera con la campaña lo que se pretende es que se mengue la cantidad de transacciones que se realizan. Trae un montón de beneficios. Ahora bien, lo que sí implica es que hay que estar un poco más alerta. Lo que vemos, sin hacer un análisis sociológico, criminológico, ni mucho menos, es que hay dos ambientes en los que se suelen producir. Uno es cuando la gente está distraída en la casa, lo que los jóvenes llaman scrolleando, sí, y detecta desde Marketplace o cualquier plataforma, con la guardia baja, digamos, e ingresa en una maniobra delictiva. Y la otra es cuando la gente en el fervor, sobre todo en marco de relaciones de derecho del consumidor, la gente en el fervor de un reclamo cae en este tipo de estafas, ya sea porque le perdieron una valija en una línea aérea, porque tiene algún problema con su cuenta bancaria, etc. Y quizás el enojo por el reclamo o por el inconveniente que está atravesando produce o es un campo, digamos, abierto
para el aprovechamiento de este tipo de delincuentes. Claro, y esas son, las mencionás como dos modalidades que son de las más habituales. En estos momentos sí, como decía el doctor Arias, hay un dinamismo, porque obviamente quizás al producirse o al estar, digamos, al corriente un determinado tipo de estafa, una determinada modalidad de defraudación, la prevención o el alerta está, ya sea desde entidades bancarias, tarjetas de crédito, etcétera, mismo el Ministerio Público, la policía y demás. Pero bueno, una vez que de alguna manera se agota ese camino delictivo, desgraciadamente el ingenio mal usado produce un nuevo mecanismo, por lo cual hay que renovar las alertas. Claro, me imagino que los delincuentes que están detrás de esto también van tratando de renovarse, por decirlo de algún modo, Se van actualizando. en sus estrategias. Y también tiene que ver, perdón Gonzalo, con los contextos. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, el tema algo tan vil como utilizar la campaña de vacunación con la desesperación que había en la gente, muchos han caído en distintas maniobras estafatorias, y bueno, eso se va renovando. Hoy por hoy quizás un contexto que estamos viendo es justamente, sobre todo acá en Ushuaia, donde hay muchas relaciones de consumo en el marco del turismo, esta cuestión de, en el marco de reclamos y demás, los delincuentes están a la expectativa de obtener datos o información en el fervor de la persona en el contexto de su reclamo. Y ahora, ¿qué herramientas tenemos los usuarios para poder defendernos, denunciar y generar tal vez el recupero de lo que se nos haya sacado, ¿no? Mira, primero es ir al banco, averiguar en el banco y realizar el reclamo. Generalmente las entidades bancarias les exigen a los clientes después, obviamente, hacer la denuncia. Piensen que con la denuncia no se previene nada, sino que se investiga un hecho ya ocurrido, con lo cual mucha satisfacción a los clientes y a los damnificados no les trae más que la propia investigación que, reitero, estamos también corriendo muy de atrás con ese tema, porque cuando se hace la denuncia ya la trazabilidad del destino del dinero es inalcanzable, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es, lo que se recomienda es ir al banco, hacer el reclamo, que ellos les digan qué tienen que hacer. Obviamente hacer la denuncia también, eso, una cosa no quita la otra. Pero para recuperar el dinero, muchas veces también se recupera a través de las denuncias. Con la causa penal se encuentra el autor, más que nada en las modalidades de compra truchas, digamos, de quien estafa gente con alguna operación que no, ofreciendo productos Claro. en internet. Pero en las otras, en las que le obtienen el usuario y contraseña a las personas, es más complicado y es también una relación contractual entre el banco y el cliente, ¿no? Por lo cual los bancos también deberían darle explicaciones a los clientes de lo que tienen, de lo que pueden hacer y bueno, también hay ahí un tema de seguridad, ¿no? Que pasa entre ellos, ¿no? Deberían hacer el reclamo y actualmente hay dos fallos también de la justicia civil respecto al reconocimiento de esos importes, ¿no? Por un tema de violación de seguridad. Uno cuando va al banco espera determinados aspectos de seguridad, y bueno, son las exigencias que uno elige como cliente, Y claro. una entidad bancaria u otra, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, no es un prestamista ni nada por el estilo, al contrario, es el lugar a donde uno confía y bueno, justamente por ahí la pregunta también la extiendo y ya como parte de una entidad bancaria que hay exigencias, se trabaja en conjunto con alguien, con la justicia, para empezar a darle forma también a lo que son los derechos en general de las personas o poder legislar, ¿no? Tal cual, de los consumidores. En principio, yendo a tu pregunta original, la recomendación es adoptar todas las medidas de seguridad de los datos biométricos, de hacer las operaciones a través de factores de seguridad que les exige el banco, porque si uno hoy por hoy entra a un enlace que le mandan por mail y va a entrar a cualquiera, no, lo mejor es tener la aplicación en el teléfono que le reconozca la cara, que no
que tenga distintos métodos de verificación que se trate de esa persona, y eso va a ser lo mejor. Y además, en algo tan simple que hemos visto ahora, están reforzando mucho, sobre todo entidades bancarias y emisores de tarjeta de crédito, en cuanto a que este tipo de entidades no solicita, ni a través de correos electrónicos, ni WhatsApp, ni llamadas telefónicas, ningún dato a sus clientes. Ellos tienen los datos de los clientes. Un poco la campaña de prevención se reposa en eso, en intentar, ya les digo, no evitar que la gente haga transacciones de este tipo, porque la realidad es que facilitan en lo cotidiano a todo el mundo, pero sí por lo menos que haya pautas de alerta. Nunca un banco te va a pedir tu clave, determinados datos, ya los tiene al momento de celebrarse el contrato que sea, una caja de ahorro, un préstamo, lo que fuere. El banco ya cuenta con esa información. Por lo tanto, no lo va a solicitar, y generalmente los canales a través de los cuales se puede comunicar el usuario son vías telefónicas y demás, pero como un requerimiento del usuario. El banco, a lo sumo, digo el banco como entidad que de alguna manera centraliza este tipo de conflictos, pues siempre tiene que estar una caja de ahorro involucrada, una transferencia, etcétera. Claro. Pero básicamente los datos la entidad bancaria los tiene, por lo tanto, ya con que la gente esté en alerta de que no tiene que brindar ninguna información a requerimiento de oficio, por decirlo de alguna manera, de la entidad, ya con eso es una alerta que previene de una manera bastante satisfactoria. Estamos hablando con Nicolás Arias y Nicolás Barone, que son agentes fiscales del Distrito Judicial Sur. ¿Hay algún tipo de perfil de quienes hacen este tipo de delitos, o es un delito tan de esta época, tan novedoso, que todavía no se ha podido terminar de resumir en un tipo de delincuente, por decirlo de algún modo? No sé si es tan preciso el término. Lo comete cualquiera. La verdad que hoy por hoy cualquiera puede cometer este tipo de delitos. O sea que no necesariamente son grandes organizaciones. Exactamente. De hecho, vemos que cualquiera puede ofrecer en alquiler, pasa mucho en Ushuaia con el tema del turismo, viviendas que no existen, y pidiéndole transferencia, o mismo a comercios de la zona, ir con un comprobante de transferencia que lo hizo a través de un PowerPoint y no es el comprobante original, para demostrar el pago. Digo, es inmensa la cantidad de variantes que tienen este tipo de delitos, que son estafas, muchas son estafas comunes. No estamos hablando de algo cibernético de obtención de datos, sino que son avivadas circunstanciales, aprovechando también cómo es el sistema, ¿no? Cómo hoy uno va a comprar facturas a la panadería y le pide el comprobante de pago y muestra un comprobante X hecho, claro, no a mano, pero no es el comprobante extendido por la aplicación. Digo, así un montón de casos. Claro, justamente eso iba a agregar, en cuanto a que si bien uno pone el foco en el consumidor, también al ser una ciudad turística, quizás mucha gente de paso realiza todos sus gastos de hospedaje o de consumo en restaurantes y demás, y muchas veces sucede esto, de que el comprobante que le brinda el comerciante está adulterado, y no hace falta una empresa delictiva o una sofisticación enorme en cuanto a adulterar ese comprobante. Por lo tanto, también con las cámaras de comercio, con diversos entes que nuclean la actividad comercial, también está puesta la prevención. De hecho, nos ha ocurrido que en el marco de procesos de flagrancia podamos detener a personas que estaban o comprando con una tarjeta de crédito que no les pertenecía, que si bien no requiere, como les decía, una actividad cibernética en cuanto a adulteración de nada, pero sí se aprovechan del uso de las tecnologías y de estas facilidades que da a la transacción comercial. Que ahora las tarjetas no tengan o no requieran poner un PIN o una clave, implica que si el comerciante no certifica con un DNI la identidad de la persona, puedan realizar gastos que después los va a tener que solventar ante el desconocimiento. De hecho, fíjense que ni siquiera es necesario que esté en la misma jurisdicción. O sea, esto se hace desde... es interjurisdiccional. El llamado telefónico o el mail desde otro lado, la cuenta está radicada en otro lado. Entonces, ni siquiera hace falta estar en el mismo espacio físico
para cometer la conducta. Puede estar alquilando una vivienda de Ushuaia a alguien que está en Córdoba y le pide que haga una transacción, un depósito en una cuenta de Mercado Pago de otra persona, que hoy por hoy pueden sacar hasta menores de edad sacan cuentas de Mercado Pago. Así que imagínense las variantes que hay, tampoco demos muchas ideas. Sí. No, sin dudas. Pero me imagino que ustedes sí las están estudiando y de alguna forma también es algo que los preocupa. ¿Cómo se va a desarrollar de acá en adelante? Aparte de la campaña, ¿hay algún tipo de acción más, tal vez? Y hay continuas, nosotros estudiamos continuamente en concursos y charlas que dan para actualizarnos también nosotros en nuevas modalidades también. Porque la verdad que a veces nos sorprende y muchas cosas tampoco entendemos, hay que ser sinceros en eso. No por eso uno se transforma en experto de este tipo de cosas. Claro. Lamentablemente, la gente mayor es más proclive a sufrir este tipo de hechos. Por eso tendríamos que hacer el foco también en eso. Obviamente que ellos van más al banco y prefieren hacer la cola y hacer ese tipo de cosas, pero bueno, siguen siendo proclives a sufrir este tipo de situaciones. Y como, sí, nosotros perfeccionarnos y empezar a hacer cursos y cosas así que nos permitan estar más al día con las nuevas tecnologías. Y si bien la intervención, como decía Nicolás anteriormente, del Ministerio Público, por ahí llega con la noticia criminal, digamos, con la denuncia, a raíz de, digamos, la intervención también del área de prensa, comunicación institucional, nos pareció adecuado fortalecer esta labor de prevención, porque justamente luego en el marco del procedimiento o de la investigación tiene algunos ribetes de complejidad, por lo tanto evitar o fomentar la prevención, de alguna manera entendemos que es el camino más adecuado. Y no solamente está el Ministerio Público, vemos como entidades bancarias, asociaciones de consumidores, de comerciantes y demás, están fortaleciendo esto. Claro. Me imagino que así como, no sé, cuando hay que hacer un allanamiento en una casa o algo así, está la policía, ese es el brazo, digamos, ejecutor que tiene muchas veces la justicia, y hemos hablado varias veces con gente del área de la policía también por cuestiones de estafas. ¿Se trabaja bien? ¿Hay un buen ida y vuelta con la policía de la provincia o en algún caso, si es necesario, con la policía federal? Sí, absolutamente. En el tema de la policía científica y delitos complejos son los que actúan en este tipo de casos, por eso también sugerimos que las denuncias sean a través de ellos, porque allanan mucho el camino a la investigación en lo que se puede en las primeras horas de la denuncia, ¿no? Pidiendo los informes a las entidades bancarias y haciendo muchas cosas que dentro del marco de sus atribuciones pueden hacer, ¿no? Lógicamente hay otras cosas como el secreto bancario y todo eso que tiene que hacerlo un juez, pero la investigación inicial diría que es la más importante, y confiamos plenamente en la policía, más que nada en la local, que es la que trabajamos, y se hace a través de la policía científica, y especialmente delitos complejos que se encarga de todas esas maniobras. De hecho, además de este tipo de prevención, también se trabaja mismo la fuerza conectada a nivel nacional, en donde, por ejemplo, acá en Ushuaia se han podido detener a personas que formaban parte de bandas que se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito y demás, que en otra jurisdicción no habían podido ser detenidas, y acá sí ha ocurrido. Eso también en el marco, si bien producto de las características particulares geográficas en cuanto a la salida por vía aérea o terrestre por migración, pero sí también ha facilitado mucho la labor de prevención de la policía. Nicolás Arias, Nicolás Barón, agente fiscal del Distrito Judicial Sur. Muchas gracias por su tiempo, muy amables. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy importante, ¿no? Todo el trabajo que se puede hacer de prevención y comunicación, por supuesto, que es lo primero que hay que hacer, básicamente, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con que tal vez somos nosotros los que apretamos el botón equivocado.
o Sí. entramos al link que no hay que entrar. O sea, apretamos, comemos el señuelo. Incluso, claro, incluso a veces, porque tal vez vos confías porque el remitente es conocido, Ujú. y puede ser que le hayan clonado a él. A mí pasó el año pasado con un ingeniero de la ciudad muy, pero muy conocido, que me mandó un mensaje que me estaba ofreciendo dólares, que tenía que cambiar rápidamente dólares. Sí, Y lo llamé por teléfono. bien, Y lo llamé porque ahí te clonan el WhatsApp, pero no te clonan el teléfono. claro. Y ni bien me atendió, me dijo, Gonzalo, ¿me estás llamando por Sí. los mensajes por los dólares? Sí. Me dice, no sabes el despiole que me hicieron. Incluso se habían comunicado con conocidos que él tenía Ay, en no. otros países, re preocupados por un tema de salud, viste, cambiar Vale. dólares, no sé qué, un quilombo. No, Un horrible. quilombo. Pero sí, no, hay que caer en eso. Sí. Y la llamada es fundamental. Sí, y En la es cierto familia- que Marketplace también es un lugarcito ahí, porque, viste, vendo 2 cubiertas de invierno. Ya te transferí Chao. y te mando una copia. Sí, sí, pero dale porque se van, así que transferime ahora, haceme una reserva. Sí, nada, Chao, para fuiste. Nada es tan urgente. Nada es tan urgente. No jodamos. Tal cual.